Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de la naturaleza humana. ¿Existe o no una naturaleza humana? ¿No? Esa va a ser la pregunta central. Y déjenme confesarles que yo sí creo que existe una naturaleza humana, pero no la manera de la época ilustrada ni de la filosofía clásica, ni tampoco desde una postura cientificista, que son estos dos aspectos los más criticados, ¿no? Desde la academia. Han sido muchos pensadores los que consideran el concepto de naturaleza humana como algo obsoleto. De hecho, los discursos de naturaleza humana ya no son los que se escuchan más o los hegemónicos en las academias de filosofía, etc. Entonces, váyanse con mucho cuidado con esto, porque es algo que se considera como un tema delicado, ¿ok? En estos mundos, generalmente, si crees o defiendes la naturaleza humana, te van a considerar como muy ingenuo, como obsoleto, como que no te has enterado de los últimos años prácticamente, ¿no? Pero yo justamente voy a hacer toda la argumentación de por qué sí creo en la naturaleza y creo firmemente en la naturaleza humana, ¿no? Y vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de qué es naturaleza o qué se entiende por naturaleza y por qué se entiende así. Bueno, principalmente el concepto naturaleza se entiende como algo separado a la cultura. Entendemos hasta coloquialmente, ¿no?, la palabra naturaleza como algo que está separado de lo artificial, es decir, la línea divisoria del concepto es lo artificial, es lo cultural, es lo que está hecho por la mano del hombre y que está fuera de la producción humana. Eso es naturaleza. Y a mí me parece ya desde este momento, desde el primer momento, definir el concepto de naturaleza se me hace bastante problemático, porque para mí esto es herencia de un determinado pensamiento. Específicamente para mí es herencia del monoteísmo trascendental, que fue la religión, en este caso el cristianismo, que fue la religión predominante en Europa y que prácticamente moldeó o esculpió la cultura en la que ahorita estamos y a partir de la cual pensamos actualmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, del cristianismo, que se habla del hombre como algo que se introdujo, digamos, ya en la naturaleza, que se introdujo, que se insertó en la naturaleza, pero que no es parte de, porque el hombre es el hijo de Dios, ¿no? En ese sentido, el hombre se diferencia de todas las demás especies por tener el pensamiento, porque desde el monoteísmo trascendental, vamos a aclarar un poco acerca del monoteísmo trascendental. El monoteísmo trascendental justamente habla de que Dios está más allá de su creación, o sea, va más allá, trasciende la creación. Es un Dios que creó el mundo, pero que no está dentro del mundo, sino lo trasciende, y esta trascendencia del mundo se vuelve un aspecto, se vuelve prácticamente algo que se tiene que estudiar desde la metafísica, y para acceder a Dios se tiene que acceder mediante el pensamiento principalmente metafísico. Entonces, desde esta noción del monoteísmo trascendental, el pensamiento se vuelve aquello que caracteriza al ser humano y que le da, prácticamente lo dota de una divinidad, ¿no? Pero hace muchísimo hincapié en esa separación entre el ser humano y las otras especies y los otros animales, etc. Es como la naturaleza fue creada para el hombre, ¿no? Para que pueda ser utilizada para el hombre, a diferencia de las cosmovisiones animistas, donde vemos que la naturaleza y la divinidad son la misma cosa, es decir, la divinidad no trasciende a la naturaleza, sino está dentro de la naturaleza. Cuando pasa el viento, cuando cae la lluvia, estamos hablando del mismo Dios, o sea, el Dios, la fuerza en el animismo, la lluvia ya es en sí divina. En el monoteísmo trascendental ya se trasciende el mundo completo. Entonces hablamos ahí de, esa es la historia de por qué separamos tan tajantemente al hombre de la naturaleza, ¿no? Pero vemos que en otras cosmovisiones esta separación no tiene ningún sentido. Pero lo interesante es que pensamos que estamos en una sociedad laica, pero gran parte de nuestro pensamiento y gran parte de las estructuras a partir de las cuales pensamos provienen de las cosmovisiones religiosas que marcaron tanto a la civilización, porque estamos hablando de que llevamos pocos siglos siendo laicos, muy pocos siglos, y milenios siendo creyentes de alguna de estas cosmovisiones, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención, les voy a contar una anécdota muy rápido, que es que cuando el cristianismo se estaba extendiendo por el Imperio Romano, llegó primero a las ciudades, y esto ocurre mucho porque las ciudades la dinámica es mucho más rápida. Entonces llegaba primero a las ciudades el cristianismo, pero la gente del campo seguía alabando a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque todos estos dioses paganos, los rituales, etcétera, marcaban mucho todas estas transformaciones del año, ¿no? Que es el invierno, los solsticios, todo eso era fundamental para la rueda de la cosecha, para la rueda del tiempo, y poder
pues no sé, hacer las actividades del campo. Entonces, para esta gente que estaba en contacto con la naturaleza, era mucho más difícil pasarse a una cosmovisión cristiana. No tiene mucho sentido hacer una división de hombre-naturaleza. No tiene mucho sentido hacer una división en estas dos cosas porque cuando nosotros estamos inmersos en la naturaleza y trabajamos directamente con la tierra, realmente nos damos cuenta de que estamos codependientes con la naturaleza, de que estamos en ese ciclo natural. Entonces, si estamos en constante relación con la naturaleza y no solo fuera de nosotros, o sea, la naturaleza que tenemos, los objetos naturales que tenemos a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros, nuestro mismo cuerpo es parte de esa naturaleza, nuestra misma respiración, todo nuestro alimento y los procesos por los cuales digerimos, todo eso es naturaleza. Entonces, separar al humano, ¿no?, de la naturaleza para mí ya es una cuestión bastante problemática, ¿no? Y bueno, la otra noción, ¿no?, que nos viene a partir del pensamiento de la Ilustración es que la naturaleza tiene que ser algo fijo y tiene que ser algo como que universaliza, ¿no? Es decir, si yo digo, el hombre, la naturaleza del ser humano es así, es una cuestión de plantear una universalidad, ¿no? Cuando realmente, si observamos el mundo natural, nos damos cuenta que incluso dentro de una misma especie, pese a que podemos decir características muy generales de la especie, va a haber ejemplares muy distintos a los otros ejemplares, entonces ya se vuelve complicado llegar a una universalidad a partir del concepto naturaleza. Es decir, la naturaleza es dinámica, la naturaleza está en constante movimiento, entonces para nada implica esa quietud que nos viene de herencia del pensamiento mecanicista de la Ilustración. Porque durante el periodo de la Ilustración hubo una noción de la naturaleza que era mecanicista, o sea, comparaban la naturaleza con las máquinas, como una especie de reloj. El universo era una especie de reloj y cada partecita funcionaba, pero esto quedó prácticamente obsoleto, ¿no? Ahorita ya tenemos una noción de la naturaleza como una cuestión dinámica. Entonces, hablar de naturaleza humana para nada puede ser un pretexto para universalizar, que pudiera ser bastante conveniente para las esferas de poder, o sea, bastante conveniente decir la naturaleza del hombre es esta y se impone, y esto ya estaríamos hablando de biopolítica, ¿no? Imponer algo natural al ser humano y a la cultura, pero desde las esferas del poder. No tendría sentido esta noción. Entonces, desde este ángulo también es sumamente criticado el concepto de naturaleza humana, pero no creo que haya sido criticado en sí mismo el concepto de naturaleza humana, sino la manera en la que se utilizaba para universalizar o generar normativas o generar normalidades y anormalidades, ¿no?, dentro de las culturas para, para beneficio de algunas esferas de poder. Ahora vamos a hablar de la segunda, de algún otro aspecto, que es, aparte de que se utiliza el concepto de naturaleza para universalizar y se utiliza la naturaleza como algo fijo, herencia del mecanicismo, también tenemos que se habla de la naturaleza como algo determinante, y vamos a hablar de cuestiones innatas en el hombre, porque es a lo que constantemente podemos hacer referencia, bueno, a lo que constantemente se hace referencia cuando se habla de naturaleza humana, algo innato en el ser humano y una estructura previa a partir de la cual ya se imprimen las demás estructuras sociales y las demás contenidos, ¿no?, como podría ser el lenguaje, como podría ser las dinámicas de poder, etcétera, etcétera. Para mí es sumamente obvio y visible que existen estructuras previas, porque no somos puramente, estamos dentro de un cuerpo y ya el cuerpo ya es una lógica en sí que es natural, es decir, nuestro cerebro está hecho para mover este cuerpo ya. O sea, mi cerebro mueve esta mano y esta otra y no puedo sacar cerebro para mover una tercera extremidad que no exista. Entonces, mi cerebro obviamente va a estar moldeado por mi cuerpo. No podemos separar, como lo hemos hecho en varios años de tradición filosófica, la corporeidad con el pensamiento, ¿no? Es decir, creo que es algo sumamente evidente que la mente depende de un cuerpo y que ese cuerpo va a condicionar a la mente, ¿no? Condicionar, no determinar, porque si yo creyera en la naturaleza humana como algo determinante, me categorizarían como reduccionista, y tal vez con razón. Entonces yo propongo más bien que sí existe una naturaleza humana, pero esta naturaleza humana condiciona lo humano, pero no lo determina. Entonces esto a mí me parecería un punto fundamental, que es por donde me caería principalmente otra crítica, que sería de que estoy reduciendo al hombre a una conducta natural, ¿no? Y desde este ángulo que me caería la crítica diría, es que no lo estoy reduciendo porque la naturaleza no necesariamente determina, sino lo condiciona. Yo considero que el ser humano sí es un ente, un ser creativo,
que puede transformar su entorno, que puede transformar incluso su propia naturaleza, y lo hemos visto, su propio cuerpo en sí, ¿no? Pero esto no quita, o sea, esto no termina siendo prueba de que no existan ya estructuras previas, como podría ser el funcionamiento de nuestro cerebro en interconexión con nuestro cuerpo y nuestros movimientos moldea nuestro cerebro, todo nuestro pensamiento está determinado por esa estructura física que tenemos. No podemos aislar pensamiento, como también ha sido herencia del monoteísmo trascendental, que es así: nosotros somos seres divinos porque tenemos el pensamiento y por lo tanto el pensamiento lo podemos aislar, y de repente nos imaginamos la mente como un cerebro en una cubeta de agua que no está también inmersa en una lógica en relación a nuestro cuerpo, en relación a cuestiones tan básicas como nuestras necesidades físicas, ¿no? A lo mejor si ahorita tengo sed no voy a pensar tan bien como si estoy completamente bien. Nuestro cuerpo tiene necesidades, a lo mejor si no me ejercito mi cerebro no va a pensar tan bien. Entonces el cuerpo y mente están relacionados y cuerpo es naturaleza. Entonces, ¿cómo demonios no va a existir la naturaleza humana, ¿no? O sea, ¿cómo diablos? Y bueno, voy a cerrar este video con un argumento que dijo Foucault a Chomsky en una entrevista, que pues a lo mejor subo algunos videitos cortitos criticando específicamente algunos de los argumentos. Foucault le dice a Chomsky que, bueno, Chomsky es defensor de la naturaleza humana y de estas estructuras innatas en la mente, en el lenguaje, etcétera, que sí tenemos estructuras innatas, ¿no? Y Foucault sospecha que eso no podría ser estudiado porque Foucault habla de que bueno, ¿cómo vas a estudiar algo que está fuera de la cultura desde la misma cultura? ¿Cómo vas a estudiar más bien algo que está fuera de estas dinámicas humanas, de estas dinámicas sociales, dentro de esas dinámicas sociales, pero pretendiendo que estás viendo más allá, ¿no? Bueno, esta crítica, pues sí, es una crítica bastante difícil de sortear, pero yo también diría, a Foucault, o si alguien tiene la respuesta a esto, pues que siempre lo pregunto, ¿no? Pero yo diría que entonces él cómo puede hacer una descripción de estas estructuras, de estas dinámicas de poder dentro de esas mismas estructuras y dentro de esas mismas relaciones de poder. Es decir, si él niega que estas estructuras puedan ser superadas como para poder encontrar aquello innato en el hombre, aquello que está limpio o puro de estas estructuras porque es algo innato, algo previo. Si él sospecha de eso, ¿por qué no sospecha de su misma teoría, siendo que su misma teoría está también descrita por medio del lenguaje y por medio de las estructuras lógicas que a su vez son resultado de esas dinámicas de poder y esas dinámicas culturales en las que está inmerso? Es como decir, voy a describir mi ojo, pero viendo, o sea, no puedes ver tu ojo, tú mismo tu ojo, ¿no? O sea, lo puedo ver en el espejo, pero, o sea, no sé si me explico. O sea, mi mismo ojo no puede observar el ojo que le da posibilidad de funcionar, ¿no? Sí lo puedo estudiar por una cámara, etcétera, pero es un ejemplo para entender que si estoy inmersa en determinadas estructuras que prácticamente me conforman, las dinámicas de poder, la biopolítica, bueno, todo esto ya saben, ¿no? Las epistemes de la época, etcétera. ¿Cómo yo puedo hacer una descripción fiable de estas mismas estructuras? ¿Cómo voy a salir y contemplarlas si no puedo salir porque estoy inmerso en ellas? Entonces, si Foucault dice que no se puede salir, entonces, ¿por qué su misma teoría sería fiable? Entonces, yo siento que este argumento se puede voltear fácilmente. Entonces, bueno, para concluir este video, sí creo en la naturaleza humana. No creo que el ser humano pueda ser extraído de la lógica de la naturaleza y podamos entenderlo como algo aparte. Hay estructuras natas, estoy segura, hay estructuras natas que vienen desde nuestra corporalidad y que no solo eso, hay bastantes pruebas de ello, porque el ser humano tiene muchas similitudes, incluso en culturas que nunca tuvieron relaciones. Entonces, pero sin irnos a esa prueba, porque también Foucault vendría a decir, no, pues es que ¿cómo sabes que no estás interpretando mal las culturas y estás inmerso? Bueno, ya cállate. No es cierto, ya. O sea, sí, o sea, sería una crítica viable la que estaría postulando,
pero podríamos postular desde la misma corporalidad que estamos condicionados por una naturaleza, porque nuestra mente, la mente y cuerpo no puede separarse. Pero no puede utilizarse la naturaleza humana para hablar de cuestiones universales, ni cuestiones fijas, ni para hablar de normalidad, ni de anormalidad, ni tampoco se podría hablar para reducir al hombre. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Espero que les haya gustado este video y los espero en el siguiente. No se olviden de ponerle like, suscribirse y todo esto que ayuda tanto al canal. Muchas gracias por ver y los espero.